Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Hoy Albina está difónica. Pobre Albina tiene su problema siempre de las cuerdas vocales. Vamos a hacer tres son y comenzamos. Oh, oh, oh. Buen día, Tairán, bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con el libro El Gita, comentado por Sai Baba. Hoy vamos a concluir el capítulo 8. Habíamos quedado bien al final de la página 59, así que vamos a leer una, dos, tres, cuatro páginas y media, que tienen correlación, así terminamos el capítulo 8. Y empezamos. Fin de la página 59, donde dice: los hombres vuelven impura su conciencia interna al enfocarla hacia el mundo objetivo, por ignorancia. Se deleitan con un simple sonido, sabor o forma. Cuando buscan el placer objetivo, sienten la tentación de obtener los objetos que proporcionan ese placer y frustrados en su intento se inquietan, se vuelven odiosos y temerosos. El temor despoja al hombre de sus facultades mentales y genera en él la ira que no puede aplacar fácilmente. En esa forma, el deseo, la ira y el temor son despertados uno tras otro, y los tres tienen que ser eliminados. Arjuna, examina en tu mente estos hechos y luego actúa. Vuélvete razonable, ten fe en mis palabras. Arjuna escuchó todo esto y preguntó: Nanda Kumara, ¿por qué no puedes volver asequible a todas las personas este sagrado y elevado estado de conciencia? Te has anunciado a ti mismo como la propia forma del amor y de la compasión. ¿Por qué entonces esta parcialidad? Tengo que declarar que esto parece un favoritismo, puesto que confieres ese estado únicamente a los que poseen conocimiento, ñanis, y se lo niegas a los que no lo tienen. Yo hasta diría que la persona ignorante, que carece de capacidad para el discernimiento, la persona que como el péndulo del reloj vira de una cosa a la otra, merece más tu gracia. El sabio lo sabe todo. Él está consciente de que el universo es una maya, ilusión de Vishnu. ¿Por qué entonces ha de dársela ¿por qué entonces ha de dársele más claridad? Ya no necesita más gracia. Krishna replicó: sí, los hombres generalmente se sienten abrumados por tales dudas. Tú representas a la humanidad, de modo que tu duda es la duda de la humanidad. Al aclarártela, puedo también anunciar mi mensaje a la humanidad. Escucha, aquellos que me buscan son de cuatro clases. Uno está siempre uno está siempre agotado por los males que afectan a su cuerpo. Es el arta. El otro está preocupado por luchar para alcanzar la prosperidad, el poder, la ventaja, las propiedades, la descendencia, etc. Ese es el Arta Arti, el buscador de bienestar. El tercero anhela la realización del Atma, lee las escrituras y los textos sagrados, se procura la compañía de aspirantes espirituales, actúa según las líneas trazadas por los sabios como enseñanza virtuosa y siempre es motivado por la ansiedad de alcanzar la presencia del Señor. Este es el buscador espiritual, Shinyasu. Y el cuarto es el sabio, Jnani. Este está sumergido en el verdadero conocimiento de Brahma. El primero, el Arta, me adora solamente cuando se encuentra en dificultad y sufre de tristeza o de dolor. Cuando me implora, yo lo escucho y lo satisfago únicamente en relación con esa determinada dificultad, esa determinada tristeza o dolor. Así también cuando el segundo, Arta-Arti, ora por riquezas o posición o poder o una situación elevada.
Yo lo escucho y le otorgo únicamente la cosa precisa que él anhela. El buscador espiritual, Shinyasu, es bendecido con la oportunidad de realizar su karma sin deseo de recibir sus frutos, de ser guiado por un gurú apropiado, de poseer un intelecto lo suficientemente agudo como para discriminar entre lo que es Atma y lo que no. De esta forma es ayudado para alcanzar la meta. Yo lo bendigo para que se salve de las distracciones y para ayudarlo a concentrarse en la meta única para alcanzar su liberación. Soy como el árbol colmador de deseos, Kalpavriksha. Mi labor es darle a cada cual lo que pide. No tengo ni prejuicios ni favoritismos. Ni siquiera la sombra de la crueldad puede tocarme. Ninguna falta puede imputárseme. Los rayos del sol caen en forma pareja sobre todos aquellos que están en su camino. Pero si uno se encuentra debajo de algo, como por ejemplo dentro de un cuarto cerrado, ¿cómo podría el sol iluminarlo? Entonces, cultiva los anhelos más elevados y alcanzarás los estados superiores. La falta está en el aspirante y sus aspiraciones, no en la actitud del Señor. Arjuna, el hombre deja de reverenciarme y de buscarme a mí, que soy su propio ser. ¡Qué necio! No está ansioso de alcanzarme, pero por otra parte persigue logros menores que son temporales, falsos, transitorios. Te diré la razón de esta extraña y estúpida conducta. La dedicación al karma da resultados inmediatos. El hombre busca lo que es asequible aquí y ahora en forma concreta, susceptible de ser captada por los sentidos. El hombre generalmente considera la realidad última como demasiado difícil de lograr, y así se deja atraer por los placeres frívolos, alejándose del gozo pleno que deriva del hecho de trascender los sentidos. El logro del conocimiento es la victoria interna y se gana después de una larga y ardua lucha. Los hombres generalmente carecen de la paciencia necesaria. Además, le conceden mayor importancia al cuerpo denso, stula sarilla. El cuerpo solo puede sentirse feliz con los objetos que complacen sus sentidos, y por eso los hombres no buscan el conocimiento que los llevaría por senderos apartados de los sentidos. Anhelan tener los poderes para la acción, pero no procuran los del conocimiento. Los cautivos de los impulsos del intelecto son menos que los cautivos de los sentidos y sus impulsos. Los de mentalidad sensual son atraídos por lo obvio, lo patente, lo perceptible y lo físico. Los pocos que tienen una mentalidad inclinada hacia la espiritual anhelan lo imperceptible, la invisible bienaventuranza de fundirse en el absoluto universal. El suyo es el sendero correcto. La dedicación exclusiva al karma es el incorrecto. Mi tarea es explicarles a todos el valor de los karmas correctos y que han de ser adoptados después de hacer una adecuada distinción. Pero Arjuna, hay un método para reavivar el Dharma, la tarea para la cual he venido. Es la organización de las 4 clases o varnas, basadas en la actividad, karma, y la cualidad o característica guna de cada uno. El sistema de las clases o castas es esencial para el funcionamiento del mundo. Su significado no es fácil de captar. Algunos se desvían por creer que causa inquietud y divide a los hombres. Pero si se analiza el problema, entonces se verá claramente cuál es la verdad. Considerar que el sistema de castas no es benéfico solo muestra ignorancia. Un juicio semejante crea confusión. Yo he establecido esta organización con el objeto de promover el bienestar del mundo, es decir, su tranquilidad. Las castas o clases ayudan al hombre a elegir las actividades que vayan de acuerdo con sus capacidades y de esa manera realizarse a sí mismo. Sin esa diferenciación, el hombre no puede lograr la felicidad ni por un momento. Para lograr éxito en las actividades, el sistema de castas es como el mismo aliento. Aquellos que están dotados del guna sátvico, puro, equilibrado, que han alcanzado el pleno conocimiento de Brahman,
que promueven la vida espiritual, moral y progresista, que ayudan a los demás a lograr la bienaventuranza de visualizar la realidad de su naturaleza, esos son los brahmines, aquellos que montan la guardia y protegen el sólido sistema político, la ley y la justicia, así como el bienestar y la prosperidad del país, que protegen el orden moral establecido y mantienen controlados a los malvados y a los inmorales, que acuden al salvamento de los débiles y de los afligidos, esos son los guerreros, yatrías, aquellos que almacenan y proveen dentro de límites apropiados lo necesario para que toda la gente pueda llevar una existencia física feliz, son los vaisyas o comerciantes, aquellos que colocan los cimientos del bienestar humano mediante actividades de servicio y aportan la fuerza y los músculos, son los sudras. Así es como ha establecido estas cuatro castas. Si estas castas desempeñan los deberes que se les han asignado, la humanidad alcanzará un progreso cabal. Como resultado de este sistema, se obtiene una división del trabajo y los individuos llevan una vida social feliz y armoniosa, sin pesar ni temor. Este sistema de las castas es un ejemplo de la gracia que el Señor ha conferido a la India. La gente de la India es en verdad bendita, pues considera cada acto suyo como la mera ejecución de la orden del Señor y como algo que la conduce hacia su gracia. Hay que reflexionar sobre este punto, es un tema importante. El divino mandato se encuentra ahora ante el gran peligro de verse reducido a la nada. Si los dirigentes cambian este sistema de de clases, el mundo no obtendrá el bienestar. Mucha gente arguye y opina que la India llegó a la triste condición en que se encuentra debido a este sistema de castas. Pero estas personas deberían reflexionar un momento y formular estas otras preguntas. ¿Ha sobrevivido el país como resultado de este sistema o ha llegado a esta triste condición porque el sistema se ha debilitado? Entonces, basados en una atinada conclusión, podrán aconsejar la eliminación de las clases. Si la gente critica la organización de las castas sin haber hecho una investigación imparcial, su opinión no debe tomarse en cuenta. Por supuesto, es un hecho que el sistema se ha desviado de su propio sendero y se ha encaminado en direcciones equivocadas. Esto lo han notado muchos grandes hombres. Pero esto no puede ser razón suficiente para condenarlo. Por el solo hecho de que la pierna esté desempeñando el trabajo de la mano y la cabeza la función de los pies, no es aconsejable cortar las manos y los pies. Tienen que hacerse esfuerzos para enderezar las cosas en vez de destruir el sistema mismo. El sistema de las clases no es la causa de toda confusión e inquietud. La falta estriba más bien en la forma desordenada como se ha desarrollado. Se convirtió en un juguete en manos de toda clase de gente y así perdió su simetría y armonía originales. Este sistema es esencial, no tan solo para la India, sino también para el mundo. En países fuera de la India este sistema no es desconocido. El nombre podrá ser diferente, pero su funcionamiento es el mismo. Allá también hay cuatro clases de personas: los que enseñan, los que cuidan, los que proveen y los trabajadores. En la India las clases se determinan por el origen del individuo, en otras partes del mundo por la actividad que desarrolla o karma, o sea, por el trabajo que cada uno desempeña. Esa es la distinción. Ahora bien, entre los brahmines que fueron honrados al ser colocados en el primer cuadro, muchos son los que han abandonado el sendero y se han perdido por caminos indignos. De igual manera, en la cuarta casta, la de los sudras, se pueden ver muchos que están motivados por ideales sagrados, por elevadas aspiraciones espirituales y que están luchando por lograr pureza mental como un medio de realizarse. Por el solo hecho de que estas cosas suceden, no es apropiado concluir que la organización de las cuatro castas en que está dividida la sociedad humana es inútil. Y acá terminamos el capítulo 8. Vaya tema conflictivo hoy día, muy cuestionado por, como dice acá Sai, por gente que no ha investigado correctamente y que la realidad nos marca que
que esto, queramos o no, existe, ¿no es cierto, Marco Erice? Objetivamente o subjetivamente, voluntariamente o inconscientemente, pero el mundo está clasificado por tareas, ¿no? Om Sri Sairam. Eh, Voy a ser honesto. Ser quien comienza la apertura del círculo a veces no resulta tan relajante. Honestamente. Mm. Digamos, la enseñanza de hoy la dividiría en dos partes, ya que Sí. me tocará cerrar también. Entonces, la primera hablaré sobre algo que tiene que ver con digamos así, aquel que recurre a Dios. Y la segunda hablaré sobre el sistema de castas, que es re Bien, interesante eso, ¿ok? bien. Entonces, aquí, de Perdón, hecho, porque como que la lectura la dividimos en dos, ¿no? sí, Las clases de personas que le piden a Dios y después habla del sistema de casta. exacto. Entonces, quiero hacer esta, digamos, diferenciación. Dice Krishna en el texto, escucha, aquello que me buscan son de cuatro clases. Uno, está siempre agotado por los males que afectan a su cuerpo. O sea, las personas que se quejan, las que tienen enfermedades, ¿no? Es decir, aquello que les impacta sobre el cuerpo. La idea de estas personas es recurrir a Dios para que les saque la sensación de sentir el dolor que sienten en el cuerpo. O sea, volver al estado, digamos, normal de poder actuar. Entonces, estas personas recurren a Dios. El otro está preocupado por luchar para alcanzar la prosperidad, el poder, la ventaja, las propiedades, la descendencia. Muchas personas piden a Dios para quedar, sobre todo mujeres, para quedar embarazadas. Parejas que quieren tener hijos. Y sí, lloran y lloran y oran a Dios para tener hijos. ¿Ya? Este es el Arta Arti, dice Swami, el buscador del bienestar. El tercero, y esta es la parte interesante, es el que anhela la realización del ser, del Atma, dice Swami aquí. Lee las escrituras y los textos sagrados, procura la compañía de los aspirantes espirituales y actúa según las líneas trazadas por los sabios como enseñanza virtuosa y siempre es motivado por la ansiedad de alcanzar la presencia del Señor. Es interesante porque tanto el Bhagavad Gita como el Yoga Vasista muestran estos cuatro pasos. O sea, uno de los primeros pasos es leer las escrituras. Segundo, la compañía de los aspirantes espirituales es el satsang. Tercero, ¿ya? Seguir la línea trazada por los sabios. En la línea, a veces no se puede tener al sabio, pero sí seguir la línea trazada por los sabios. ¿Ya? Y como último, la motivación de la ansiedad de alcanzar la presencia del Señor, que es Radha, o sea, el foco y la fe y la confianza en que se va a alcanzar la verdad, el jiñasu. Ahora, quiero esclarecer algo que a mi juicio, y lo voy a sustentar, hay en el texto dice, el cuarto es el sabio y está sumergido en el verdadero conocimiento de Brahma, Brahma Tatvam. En realidad, el Brahma Tatvam no es el estudio de Brahma, sino el estudio de Brahman. O sea, la frase que asocia al Brahma Tatvam está en el Advaita asociada a quién soy yo. Y eso no está asociado a Brahma. Y Swami nos da en alguno de sus discursos, no recuerdo en cuáles, este aspecto que a mi juicio es reinteresante. Y dice lo siguiente, si bien el antakarana, que viene a ser los órganos internos, los cuales no se pueden verse, pero sí se pueden inferir, poseen a manas, buddhi, ahamkara y chitta, que son la mente, la memoria, el intelecto y el sentimiento de ego.
Pero ¿qué pasa aquí? Y esto alude a este tema. Swami nos explica que hay una diferencia entre el intelecto superior, que es la voz de la conciencia, que es la sabiduría, inclusive lo llama sabiduría, es el buddhi, diferente al medha, que viene a ser la inteligencia. Swami separa la sabiduría de la inteligencia, la conciencia de la inteligencia. La inteligencia está dirigida a Maya, al conocimiento del mundo, al conocimiento del universo, ¿ya? Pero el Buddhi está asociado al conocimiento y al discernimiento de saber diferenciar lo que es real de lo aparente. Y este aspecto es importante, por lo tanto, aquí el cuarto, que es el ñani, está sumergido en el conocimiento de Brahman, no de Brahma. Esto es algo para corregir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Swami dice que Medha, que viene a ser la inteligencia colocada en todos los conocimientos del mundo, nunca lleva al conocimiento de sí mismo. Y esto lo dice Swami. Entonces, realmente es de alto impacto para mí este aspecto, para Marcos como estudiante, ¿no? Digamos, eita, o sea, es decir, saber diferenciar esto. Entonces, podemos tener conocimiento para adquirir dinero, para tener poder, para tener casa y tener títulos universitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es la inteligencia. Meda Shakti, dice Swami, y está asociado a Maya. En cambio, Buddhi Shakti, o sea, Buddhi, que tiene el 90% de la energía de Atma, es aquella que lleva hacia Atma, ¿ya? Entonces, digamos, este aspecto es importante de tomar en consideración, que es el verdadero buscador, digamos, el sabio es el que está sumergido. Ahora, ¿cuál es nuestro rol? Nuestro rol es el de Jinyasu. Jinyasu también es llamado Mumukshu. De hecho, cuando estudiábamos Vasista, estudiamos esta parte que es el buscador de la verdad. Mumukshu o Jinyasu es aquel que está, digamos, en el medio entre, por un lado, la ignorancia y por otro lado, el conocimiento total, o sea, la conciencia infinita. Pero es el verdadero, digamos, que está ya encauzado en el camino. Por eso dice Swami, dice, el primero, el Arta, me adora solamente cuando se encuentra en dificultad y sufre de tristeza y dolor, lo que hablábamos al principio. ¿Ok? Cuando me implora, yo le escucho y le satisfago únicamente en relación con esa determinada dificultad, esa determinada tristeza o dolor. De hecho, es así. La persona en el mundo, la mayoría de las veces, como dice Swami, ya está el que pide y después está el que pide y agradece. Hay algunos que piden, una vez resuelta el pedido, siguen adelante. Otros piden y agradecen. Pero hay otros que ya estudian. En este caso, el primer caso es Arta, o sea, aquel que pide y ahí resuelve los temas del dolor. Así también como el segundo, Arta Arti, ora por riquezas o posición de poder o una situación elevada, yo lo escucho y le otorgo únicamente lo que precisa que él anhela, la cosa que precisa que él anhela. Ahora viene el tercero, el buscador espiritual, Jinyasu, es bendecido con la oportunidad de realizar su karma sin deseo de recibir sus frutos. Ahí viene el trabajo. Swami nos dice en otro lado que es necesario mucho esfuerzo y paciencia y perseverancia en el foco en esto, lo dice en este mismo texto, ¿no? Y aprender a, digamos, a hacer la acción por la acción en sí misma y no con la expectativa de los frutos, o sea, de hacer nishkama karma. Luego dice, de ser guiado por un gurú apropiado, de poseer un intelecto lo suficientemente agudo como para discriminar entre lo que es Atma y lo que no. Y ahí está lo interesante. O sea, Swami pone el foco en el intelecto agudo, pero el intelecto como buddhi agudo. Y de esta forma es ayudado para alcanzar la meta. Y dice aquí Swami, o de parte de Krishna, ¿no? Yo lo bendigo para que se salve de las distracciones y para ayudarlo a concentrarse en la meta única
para alcanzar su liberación. Entonces, esto es un aspecto que quería comentar en esta primera parte, porque es interesante, al menos a mi juicio, por supuesto, entre comillas, como rol ya encarnado, el de que somos estudiantes, nosotros estamos dentro de este espacio de jiñazu, o sea, de mumuxo, de buscadores de la verdad. Entonces, hay otra parte, Y digamos, que obviamente, Marco, somos unas ensaladas, nosotros mismos somos unas ensaladas. Claro, te duele la pierna y olvídate que busque la sabiduría. Le pido por favor, quiero que me cure la pierna. Y, pero- ¿viste? Y es que, mañana te viene un problemita económico y decís, Dios, solucioname este problemita económico y te olvidas la sabiduría. pero es verdad, pero escúchame, a mi juicio siempre, es mi Sí. punto de vista, es integrativo, es inclusivo, no es Ajá, exclusivo. muy bien. ¿Por qué? Porque de esa manera uno está en el camino. Y cuando te pinchaste con una aguja, tú no te quedas quieto, dices, ¡ay! Duele, o te cortaste, dices, ¡uy! ¡Ay! Y acaso no dices, ¡ay, Swami, ayúdame! Por favor, sácame esta herida. Bueno, entonces, desde mi modo de ver, es inclusivo, Horacio. O sea, Sí, sí. digamos, el tercero incluye el primero y el segundo, porque bueno, personalmente, y aquí habla Marcos como encarnado, digamos, por más que tenga conciencia de que esto es aparente, a mí me gusta vivir la gratitud, el siempre estar agradeciendo. Siempre digo, agradezco como Jiva la oportunidad que tengo de alcanzar, tener la posibilidad de acceder a este conocimiento, la posibilidad de estar en este grupo. Esto no es Marcos el que lo obtuvo, es la gracia de Dios. Yo lo siento así. Sí, Es la sí. gracia de Swami. El hecho de que tengamos la posibilidad, a pesar de que a veces el cuerpo va para cualquier lado, ¿qué pasa en el proceso? Y esto es, hablo de mi experiencia, después hablaré de los otros temas en la segunda parte, pero desde mi experiencia, en la medida que más avanzo en todo esto, menos le doy importancia desde el punto de vista de estar sufriendo al dolor. El dolor, como lo decía, lo tengo desde siempre y siento dolor, no, no conozco el no dolor. Todo bien, pero no afecta ni mi discernimiento, ni mi alegría, ni mi servicio, ni mis ganas de vivir. Y agradezco la oportunidad también que da Swami, porque es una cosa que siento, de poder todavía estar vivo y poder a lo máximo, antes de dejar este cuerpo, salvo cuando él lo decida, digamos, con plena conciencia y con servicio total a la humanidad. Entonces, desde ese lado siento la inclusión. Tantas veces me toca, digamos, tener que ir al médico, de repente hacer operaciones en el cuerpo, ya desde que nací, digamos, con este cuerpo, ¿viste? A las 6 horas recibí la primera operación, así que tengo un montón para, digamos, muchas rayas tiene este tigre, pero sin embargo eso no afecta el servicio, las ganas de vivir, las ganas de servir y las ganas, como dice Swami en el mismo Gita, trabaja para mí, y luego dice, trabaja solo para mí y solo sé devocional a mí. Entonces, eso es lo que siento. Y Swami, la alegría que siento es que más avanzo en esto, más avanzo en el amor hacia Swami, que lo veo cada vez mejor, así en todo, y me da esa alegría, menos le doy importancia al dolor que siento o registro en, digamos, en el cerebro por parte del cuerpo. Y eso para mí es el proceso, Horacio y los demás. Ese es el proceso. O sea, Sí, sí. entender, como decía Ramana Maharshi, él llegó un momento, como él dijo, bueno, quiero saber qué es la muerte. Y entonces, ok, se acostó para ver a ver qué es la muerte, a ver qué llegue. Cuando se dio cuenta que no aparecía, que no tenía poder, dijo, ah, esto no tiene realidad. Y ahí se fue dando cuenta. Y al final de su vida, él estando enfermo, tenía cáncer en uno de los brazos, los devotos, los discípulos le decían, Swami, por favor, que te llevamos a Suiza para que te cure. Y él decía, ni ahí, dice, total, esto es el cuerpo. O sea, el cuerpo va a morir en algún momento. Bueno, hay que llegar a ese estado, ¿no? Que tenía Sí. Ramana Maharshi. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que a mi juicio, sobre la base de tu pregunta y comentario, es
digamos, es inclusivo. O Mm, sea, no es qué algo lindo. que tengo que dejar de lado porque es suave. No, no, yo lo vivo así, Sí, sí. inclusivo, ¿ok? Bueno, dejaré Qué lindo. para después ya Instagram. Qué bueno. Sí, queremos escucharte después al final a ver qué opinas del sistema de castas. Marco Echeverry, aborda los dos temas, uno de los dos, el que más te haya llamado la atención. A ver, ¿se escucha bien? Muy bien, Marquito. Vos sabés que yo mientras prestaba atención cuando ibas leyendo, yo decía, ¿por qué puso los temas, por qué están juntos en el mismo capítulo, ¿no? Y la sensación que me quedaba era que están completamente vinculados los temas. Porque vos fíjate que él dice que las castas están organizadas de acuerdo a alguna que predomina. Sí, Entonces, yo decía, claro, vos tenés el arta, ¿no? Que vive pidiendo cuando hay problemas, cuando hay, no sé, dolor en el cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Qué cualidad predomina ahí? El tamas, donde yo estoy completamente bajo la conciencia del cuerpo y solo del cuerpo, y hay como ignorancia de que nosotros somos el ser, ¿no? El atma. Entonces yo digo, claro, las castas tienen que ver con, de acuerdo a alguna que predomina, o estás en la enseñanza, o sos de los que protegen, o sos de los que proveen, o sos de los que trabajan, o sos de los que enseñan, ¿no? Esas cuatro castas que tienen que ver con alguna que predomina. Y para mí hay una relación directa con el artarti, el shiñazo, jiu-jitsu, no me acuerdo cómo se llama, y entonces yo digo, claro, ¿en qué situación estoy yo? Pensaba, ¿qué rol me toca a mí? Y además siento que si bien, si bien yo creo que el alma ya tiene asignado un rol que cumplir, ¿no? Pero eh, tampoco es estático, porque, ya, por ejemplo, al principio cuando habla de las personas que piden, ¿no? Y qué piden? También depende qué guna predomina en el momento, en un momento de la vida, porque no es claro. algo estático. Entonces, de acuerdo a qué predomine en mi mente en un momento determinado, voy a tener más preocupaciones o más ocupaciones en la mente tamásicas, rayásicas, sáttvicas. Entonces, cuando mi mente está tamásica, yo voy a estar preocupado por las cosas del mundo, del cuerpo. Cuando la mente esté rayásica, son deseos, deseos, deseos. Es el artarti. Cuando la mente esté sátrica voy a estar preocupado más por la conciencia de Dios, de la unidad y demás. Entonces, para mí hay una relación directa. Entonces, eh, reflexionaba sobre eso, sobre en qué situación estoy yo, y claramente el mensaje que yo recibo es, lo que a mí me resuena es ocuparme de la cualidad sátrica, ¿no? Que me tengo que ocupar de eso para seguir evolucionando en este camino. Vos fíjate que Arjuna al principio le pregunta, que Marcos dijo algo esto de la gracia, ¿no? Arjuna le pregunta, ¿por qué a algunos les das la conciencia de ser conscientes de Dios, del intelecto, etcétera, y a otros le das la conciencia como que es una gracia en definitiva, ¿no? Eh, y con respecto a esto que estamos acá estudiando, Swami dice, cada minuto que tienen para hablar de Dios es una gracia que les estoy dando. Así que sin duda es una gracia que nos están dando. Eh, y Y somos la muy gracia, bendecidos. Marco, y la gracia, como bien dice Baba, es proporcionar el esfuerzo. Si uno pone el Y la, esfuerzo, a lo mejor en mejorar tu estado físico, Dios te va a complacer en te va a dar esa gracia en lo que vos estás poniendo el esfuerzo. y la gracia es proporcional al esfuerzo. Y la pregunta es en qué estoy haciendo el esfuerzo. Ahí está. Entonces, ¿en qué estoy enfocando el esfuerzo? Entonces, bueno, nada, está buenísimo. Sí. Está buenísimo. Bueno, gracias. Coincido, qué lindo, Marco, qué bueno. Gracias. Andrea, ¿estás? Después Billy.
Hola, buen día. Sí, acá estoy. Está bueno también el espejo que nos muestra estas divisiones. Y es como dice Marcos, ver en qué estamos poniendo el esfuerzo. Es como verlo, la autoobservación, pero salir un poquito, ya que el texto lo está mostrando. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estaba hace un tiempo y cómo llegué hasta acá? Porque no creo que debemos ser los mismos hace 10 años, 15 o 5. ¿Y dónde vamos a estar? ¿O dónde queremos estar dentro de 5 o 10 años? ¿En qué parte de esta división, de supuesta división? Eh, Pongamos el esfuerzo hoy donde queremos estar, donde Babas nos está indicando el camino, donde Babas nos está poniendo la luz en ese camino. Así que está bueno evaluar qué estamos haciendo, dónde estamos. Ahí, leyendo esa parte y dándole importancia al observar, al ver. Después ver con lo que observé y dónde estoy, bueno, cómo hago. Pero primero ubicarme dónde estoy. Chairam, gracias. Qué lindo, muchas gracias. Billy, adelante, después Guillermo. Aborda, Taira, a aborda todos, el tema sí. donde quieras, Billy. Uno dice Swami que es tres, ¿no? Uno el que uno cree que es, el que los demás creen que uno es y el que realmente es. Normalmente pienso que las tres son responsabilidad de uno mismo. Uno no puede dejar a gratitud de que ninguna de las tres. Y me parece muy importante esta mañana cuando estaba en mi proceso mañanero que tenía que diferenciar mucho esos tres estadios en los que yo vivo, a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual, y tratar de centrarme en el último, porque pierdo muy fácilmente mi posición de permanecer en el Budik, de permanecer y dejar menos que la inteligencia o que aquellas pasiones me desborden. Entonces, encuentro muy importante lo que dice Marcos Echeverry en que si uno es consciente de la gracia de hay que permanecer en lo sádvico, no dejarse arrastrar y tratar lo posible a través del namasmarana o de lo que pueda o de las manos o del grito, de lo que tenga a la mano para tratar de mantenerse porque hay veces que las condiciones se ponen más difíciles. En estos días he estado preparando un tema del Gayatri y dice Swami que es muy importante que nos protejamos en estas épocas repitiendo Gayatri. Entonces he encontrado muy sanadora este conocimiento interno y esa compasión y como el mantra te va dando tranquilidad de que estoy aquí, tranquilo, ahí, y te va diciendo por dónde es la vía. Eso es básicamente lo que quería compartir de lo que estoy viviendo. Qué Sairam lindo, a todos. qué lindo, qué bueno, muchas gracias, Billy. Guillermo, adelante, Guillermo, después Raúl. Muy buenos días. Bueno, este capítulo que terminamos es un capítulo que refleja muy bien la realidad de la existencia de la humanidad dividida en clases, en actividades, etcétera. Y, y cuando uno analiza específicamente lo que se comentó respecto a al acercamiento que tienen las personas a Dios, en estos cuatro niveles, la pregunta que me hacía es, ¿están todas las personas del mundo en condiciones de seleccionar en qué punto está o simplemente reaccionan a la situación que están viviendo? Me explico. Sí, Si uno tiene un nivel de conciencia muy bajo, y recuerdo que hace muchos años atrás leí un libro sobre el nivel de conciencia de la humanidad, donde lo separaba en una escala de 1 a 1000, y incluso lo clasificaban hasta por países, en qué nivel estaban, algo muy teórico, por cierto. Yo me preguntaba, bueno, ¿cómo puede una persona que está con un nivel de conciencia muy bajo
por las circunstancias de la vida, porque Dios así fue orientando su vida. ¿Cómo puede esa persona, por ejemplo, estar en el nivel tercero, buscando la realización del alma? Si cuando a lo mejor no tiene ni siquiera sus necesidades básicas satisfechas. Pero también sabemos por otro lado que cada uno de nosotros y cada persona del mundo tiene el todo y tiene una conciencia absoluta. Lo que pasa es que los velos que tapan al conocimiento, llámese la ignorancia, a veces son tan fuertes que a la gente le cuesta salir de ellos. Entonces yo concluía de eso, decía, bueno, qué ideal sería poder, qué ideal sería que todas las personas tuvieran esto a la vista, tuvieran acceso a este conocimiento de Swami, a la lectura de libros sagrados, para que por lo menos tuvieran la posibilidad de tomar una decisión. Y cuando uno mira, me limito específicamente al tema, específicamente al tema de las clases, uno dice, bueno, ¿qué ideal sería poder estar simultáneamente en los cuatro niveles, buscando a Dios permanentemente, pero no solamente cuando hay un problema en el cuerpo, buscando alcanzar la prosperidad, pero no solamente con un bien propio, sino con la prosperidad de la familia, de la comuna, de la sociedad, del país, de la humanidad, buscando también la realización del alma. Y bueno, y el cuarto ya es un nivel en el cual se accede como producto, bajo mi perspectiva, de todo lo anterior cuando ya se llega a un nivel superior. Eso por un lado. Y por otro lado, Qué lindo, yo, Guillermo, cuando dijiste simultáneamente. Vamos a parar en ese tema porque es importante. Parece algo que dijiste al pasar, pero muy importante. Podemos estar simultáneamente, coincido, en esos estados. yo creo que sí, yo creo que sí. Y bueno, y producto de esto yo decía, bueno, ¿dónde estoy yo? Si yo me analizo, ¿dónde estoy yo? Y creo que tengo dos respuestas que están, por así decirlo, separadas por el tiempo. Hay un antes, es decir, antes que comenzara yo a acceder a este conocimiento de estos libros sagrados, donde siempre miraba y curiosamente siempre hacía prospectiva en mi vida y me preguntaba, desde muy joven, de los 20 años, ¿dónde quiero estar en 10 años más? Y yo creaba escenarios futuros, sin saber que existía un tema de prospectiva que tiene toda una estructura y que es bien interesante, ¿no? Especialmente en el ámbito de las instituciones, empresas, etcétera, pero también es aplicable a uno. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde quiero estar en 10 años más? Y yo generaba escenarios futuros, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los viajes, desde el punto de vista social, pero, pero faltaba algo. ¿Dónde quiero estar yo en 10 años más desde el punto de vista espiritual? Esa perspectiva no estaba en el contexto de mi análisis. Y el después, el de hoy, todas esas anteriores también las tengo. Algunas han perdido fuerza. Por ejemplo, el tema de la prosperidad perdió fuerza. Ya no es un tema. El tema del poder tampoco tiene fuerza. El tema de las propiedades tampoco tiene fuerza. Hay otras que han tenido más fuerza. Entonces aquí aparece, y esto es lo interesante para mí, que aparece con mucha intensidad esta anhelo por la realización del alma, que aparece como una perspectiva a mediano y largo plazo con más fuerza. Así que todo esto que hemos leído me parece muy interesante y mi comentario final, y tal vez sea un poquito, diría yo que un poquito arriesgado el exponerlo, pero cuando yo veo y estudio el concepto filosófico de lo que significa la política, como el arte de gobernar, tiene muchas acepciones, pero tal vez el más acotado del arte de gobernar, yo me pregunto qué pasa
con las personas que tienen la responsabilidad de guiar los destinos de las distintas naciones-estados, y en algunos casos naciones solamente cuando no son naciones-estados. ¿Sabrán que el fin último es ese? Y lamentablemente mi conclusión, y viendo lo que pasa y habiendo estudiado el tema en distintos escenarios, digo, no, parece que hay cosas que son más importantes para ellos, como el bienestar propio, el bienestar de sus amigos, de la institución para la cual trabajan, del partido político, etcétera. Y la consecuencia es que la sociedad que los rodea y que les ha entregado la representatividad es la que sufre, porque finalmente en los pueblos más oprimidos, lamentablemente la gente de más bajo nivel es la que más sufre. Y hoy día vemos un mundo que tiene una cantidad de situaciones anormales que realmente es lamentable. Ojalá, ojalá Dios bendiciera adecuadamente, bendiciera, bien digo, a la gente que tiene la responsabilidad como políticos de guiar los destinos de sus propias sociedades. Creo que eso cambiaría realmente la situación de miles de millones de personas en el mundo que hoy día sufren lamentablemente por el egoísmo de muchas personas que buscan solamente el bien propio. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Adelante, Raúl, después Dardo. Buen día, Zairán. Bueno, me pareció muy interesante el planteo que hizo Andrea y Marcos, bien Guillermo, pero básicamente este análisis de dónde me ubico yo, dónde estoy yo hoy y cómo he sido a través de, creo que Andrea dijo un proceso, hemos tenido todo un proceso de evolución, se podría decir, porque no estamos involucionando, porque estamos cada vez tratando de estar más cerca de Dios, entonces eso no sería involución. Pero sí hemos estado viviendo distintas etapas. Como vos decís, Horacio, también podemos estar alternativamente compartiendo distintas situaciones de los distintos niveles que se están mencionando acá. Ahora, ¿cómo estoy, o sea, porque uno puede hablar de cómo uno está ubicado en este momento? Que Andrea dijo la autoobservación, que es una cosa que siempre me gusta mencionar y que trato de practicar. En esa autoobservación, ¿quién soy yo? Está bien, soy Dios, ¿cierto? Bueno, genéricamente lo sabemos, pero de ahí, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Entonces, yo me siento ubicado como un mensajero de Dios. O sea, me siento un mensajero porque todo lo que hablo es como que repito lo que Dios ha venido a enseñar en mi vínculo con mi relación social, con los seres cercanos y los menos cercanos que indagan sobre el tema espiritual. Obviamente que estoy en el tercer grupo como yo le decía a Albina la vez pasada en un círculo, eh, no soy ignorante, pero tampoco soy sabio, soy medio sabio. O sea que estamos en una etapa de aprendizaje, de conocimiento muy intenso para llegar a. No estoy pensando yo en la liberación, como ya lo he dicho en mencionadas ocasiones, pero sí estoy verdaderamente tratando de indagar esta relación del ser interno para que pueda yo observarlo. Puedo observar quién soy yo realmente cada vez en forma más sutil. Entonces, yo creo que en el tema de castas, como que hay etapas que a lo mejor puedo haber transitado distintas situaciones que tenían que ver con el karma, tenían que ver con el trabajo, tenían que ver con el conocimiento y tenían que ver con la enseñanza. Pero ahora,
cuando me ubico, no digo yo estoy enseñando, no, yo soy un mensajero del Señor, simplemente me sitúo que Él es el que acciona mi hablar, mi movimiento, mi, mi integración con todos ustedes. Yo me siento baba desde ese lado, como un instrumento de Él. Soy una herramienta que me está usando para realizar determinadas cosas. Y los pasos que voy avanzando son en parte algún esfuerzo que hago, pero básicamente la intención que Él tiene conmigo, la intención que Él tiene para conmigo. Y la intención, he decidido que sea una cosa que me sorprenda todos los días. Yo le hablo y le digo, Baba, bueno, resolvé que hago este día, decime cómo hacerlo y trata de que yo sea mejor, punto. Y ahí se acabó la historia. No me hago más rollo con respecto a nada. Que él resuelva cómo puedo transitar lo que queda del día y el día que vendrá. Así que bueno, más o menos esto es lo que podía entender, Bueno, Sayam. gracias, Raúl. Dardo, adelante. Acá pregunté en el chat quién es Galaxy J5, que no sé quién es. Adelante, Dardo. Bueno, buen día, ¿qué tal a todos? Bueno, tenemos mucho para desarrollar, dependerá del tiempo. A mí me pareció interesante el punto que tocó Guillermo de los dirigentes o gobernantes, como para que quede bien claro, acá lo explica Saibaba. Eh, Dice que ellos no deben destruir o abolir este sistema de castas o clases, llamémoslas sociales o lo que sea, porque no solo que la instaló Krishna mismo para el orden del mundo y para la felicidad de la sociedad en general, dice. Por eso dice que no se confundan quienes gobiernan o dirigen el mundo, los países, en querer terminar con eso y hacer toda una igualdad para todos, porque va a quedar todo pata para arriba. Em, si bien todos somos iguales ante Dios y tenemos el Atma, cada uno de nosotros, el Atma está en todos y todos nosotros, hay un orden que debe ser cumplido en el mundo y que cada cual debe ocupar su posición, no económica, sino su posición en la actividad en el mundo, en el karma que debe desarrollar. ¿Por qué? Porque todos tenemos distintas capacidades, distintas habilidades, eh, como por ejemplo, si un patadura quiere ocupar el lugar de Messi y no sería lo mismo. Cambia el formato, la gente es infeliz, todos sufren, todos lloran y Messi estaría, no sé, de albañil. Entonces se perdería el desarrollo del mundo para lo que tiene que ser. Entonces, Saibaba acá pone un punto importante en eso, que no deben destruirla, sino acomodarla. ¿Vieron cuando dice que los pies están haciendo la función de la mano, la cabeza la de las piernas, como que está todo dado vuelta? ¿Por qué? Por la ignorancia de la gente, porque quiere arreglarlo de una forma que no es como que se empecina en querer hacer algo que no es. Y eso nos trae malas consecuencias a todos, a todos. No solo a los demás, sino también al que se empecina en querer cambiarlo. Esto del sistema, de que cada cual debe hacer lo que le toca por su habilidad, por su capacidad para desarrollar la actividad, yo desde chico me daba cuenta, en el sentido de decir, eh, el arquitecto tiene que ocupar el lugar de arquitecto y del ingeniero, de ingeniero. Porque fíjense qué pasaría si un peón de albañil que no sabe nada, no estudió, no tiene idea de la dimensión de los hierros que tiene que calcular para un edificio, quiere tomar el control de la dirección del edificio y hacer él los cálculos y los planos. Y los arquitectos e ingenieros tendrían que ir a arrastrar una carretilla con tierra. Se cae el edificio. Entonces, todo sería pata para arriba. Y no quiere decir que el arquitecto es más importante que el último peón de albañil. Yo lo supe porque estuve en el tema de la construcción desde joven. De hecho, somos colega con Raúl un poco ahí de arquitecto y técnico constructor. Pero bueno,
la función de cada uno debe estar bien insertada en la sociedad para que esté equilibrada y sea armoniosa. Eso por el lado de las castas. Dardo, me gustaría escucharte, porque en mi ser retumba siempre el tema este de las castas, que creo yo que tendría que ser no familiar y hereditario, sino por capacidad y dones que cada uno recibe, ¿no es cierto? Bueno, acá lo Porque aclaró En India está perfectamente. como muy familiarizado. Vos naciste en una casta y no te podés ir de esa casta. Y Claro, hoy en bueno, día acá creo lo que eso aclaró. podría mutar. Sí, sí, lo aclaró bien acá Saibaba. Le puso clarito que dice, el sistema de las clases, bueno, no es la causa de la confusión, yo lo digo acá. En la India las clases se determinan por el origen del individuo, es decir, nace en una familia de cierta casta, sigue en esa casta, no puede, por ejemplo, contraer matrimonio con castas diferentes. Pero en otras partes del mundo, esto está interesante, por la actividad que desarrolla, o karma, la acción que hace, o sea, por el trabajo, dice Sai Baba, que cada uno desempeña. Es decir, vos estás en cierta clase de la sociedad por el trabajo que desempeñas o la actividad que desarrolla. Esa es la distinción con India. Ahí sí toca el punto Sai Baba. Por eso él como que deja librado a que un Sudra puede tener aspiraciones por Dios tranquilamente como un Brahmin de la casta más alta. Y al revés, también menciona que hay brahmines que se han desviado del camino y cayeron a hacer actividades o tener acciones que no corresponden con su nivel de evolución y su casta, porque se supone que en la evolución sí, todos tenemos que adquirir una conciencia de un brahmin, de estar cerca de Dios, ¿no? Como dice acá, llegar al último punto que es estar inmerso en la conciencia de Dios. Y Eh, estamos medio pata para arriba. Y sumándome a Guillermo en su evaluación sobre los dirigentes. En Argentina, en las cámaras de legisladores, hay gente iletrada, hay gente que salió de la farándula. O la iletrada porque se hizo famosa en un piquete y la farándula porque es linda. Y vos decís, ¿cómo pueden hacer leyes estas personas? Está pata para arriba todo. Exacto, exacto. Ahí justo comenta Marcos Echeverry, Marquito, en el chat, se desvirtuaron las castas. Exactamente. Todo fue cambiando, pero por el ego y la ignorancia de la gente que ha querido tergiversar todo. Porque en la antigüedad, y esto está bien detallado en el Ramakata de Saibaba, en la historia de Rama, habla de que los reyes y los emperadores gobernaban el mundo con total autoridad, pero rodeado de sabios que los aconsejaban. Es decir, ellos no querían imponerse sobre los súbditos por su locura o su ego o su ambición de poder o para robar plata, como en Argentina. No, querían conducir todo para que todo esté en armonía, todos sean felices, las cosechas sean prósperas, pero siempre, siempre apoyado por un grupo de sabios donde ahí mismo nació Rama, ¿no? En ese linaje, para que todo esté bien. Pero después el ego avanzó en la era del Kali Yuga y se fue tergiversando todo y fue cambiando. Y sí, hoy en día todavía quedan muchos gobernantes que no, no están a la altura de los antiguos emperadores y reyes de la época de Rama. Aunque igual, con el paso de las edades eso se va tergiversando y arruinando, ¿no? Por eso, pero la otra vez hablábamos con un amigo, odiábamos la política y toda esa historia, pero en el fondo, cuando hacíamos un análisis, pensábamos, un político realmente, dirigente, que hace realmente lo que tiene que hacer y no pensando en sus intereses propios o de sus familiares, y hace las cosas bien, aunque fracase, aunque la gente lo critique y aunque no gane elecciones. Es una persona, ha triunfado, es decir, ha triunfado en su dharma, en lo que tiene que hacer, en su karma. Pero bueno, a veces eso no se puede entender, ¿no? Hay que hilar muy fino para hacer muy sutil para encontrar ese punto. Bueno, y cambiando de tema, antes que se vaya acá el tiempo, voy a hablar un poquito eh, De los adoradores de Dios.
Ah, los buscadores de Dios. Bueno, mira, yo les tengo esas 4 clases de que buscan a Krishna, como dicen, me buscan a mí. Los tengo con los nombres en español, le puse así. El sufriente, el interesado, el buscador sincero, como dijo Marcos Berice, estábamos ahí en el Jignazu, ¿eh? Estábamos ahí atrás de las escrituras sagradas, y yendo al ashram, buscando la enseñanza de Sai Baba, compartiendo tiempo con amigos sádvicos, bueno, ni hablar. Este, aunque por ahí estamos como el sufriente o el interesado que comentaron, ¿no? Y bueno, y obviamente el sabio liberado, que siempre está inmerso en el pensamiento de Dios, pase lo que pase. Esos 4 es simple, ¿no? Se entiende bien. Y faltaría un tema, que no sé si lo va a tocar alguno o no, pero es donde empezó la lectura de hoy, que es importante. Y si nos remitimos al Bhagavad Gita original, tenemos esta parte que para mí habría que destacarla. Si hay un poquito de tiempo, Sí. eh, a- le podría pedir a Andrea que si tiene el Bhagavad Gita a mano, que podría leernos ese pedacito de un verso de un capítulo. Pero lo sintetizo así. Eh, ¿Por qué se vuelve la conciencia impura? Porque la enfocamos hacia el mundo exterior. Cuando la enfocamos hacia el mundo exterior, vemos objetos, cosas que pensamos que nos van a dar placer. Cuando creemos eso, nos empezamos a apegar a eso. Queremos conseguirlo y ahí viene el deseo que crece y queremos conseguirlo pensando en el placer futuro que nos va a dar. Siempre hablando del mundo externo, ¿no? Se enfocó la conciencia hacia el mundo externo. Llega un punto que la tentación es tan grande que vamos, queremos ir por ello. Pero pasa lo siguiente, tenemos temor o tenemos inquietud de que si no lo conseguimos, vamos a sufrir. Entonces, pasa una de las dos cosas, no lo vamos a conseguir, pero estamos sufriendo igual. O lo conseguimos y después lo perdemos, o no nos satisface lo que creíamos, o peor aún, no lo conseguimos y viene la ira, la ira. Y después de la ira dice que viene el temor, es decir, yo me comí la película, me creí que como estudiamos en el yoga basista, me creí que esa maya todo era real y no conseguí lo que quería acá en el mundo. Entonces me enojo y después de ese enojo está la frustración envuelta ahí y todo otra vez, ese juego de maya otra vez nos volvió a engañar. Y bueno, y ahí quedamos enredados en eso. ¿Saben cómo lo llama Krishna acá? Eh, Me encanta, dice, la espiral descendente que nos lleva a la ruina, todo ese caminito, ¿no? En el principio cuando dice Baba que ustedes se deleitan con cualquier sabor, con una forma, con todo lo que están viendo con los sentidos en el mundo exterior. Andrea, si querés leerlo, te voy a decir el capítulo 2. Son, A ver, en uno el sería, capítulo en el 2. capítulo 2 sería el verso 47. A Ah, ver del si... Gita. Espérame. Sí, este acá, mira, el Gita original. El Gita original, espérate, yo mientras lo busco porque es importante este, ¿eh? A ver si el 47 si Ah, era estoy. eso. Sí, sí. Eh, sí, fíjate en el 47 hay un segundo párrafo que dice el problema central. 47. ¿Trabaja duro ese? Claro, el No. segundo párrafo, anda, que dice cuál es el problema central que tenemos todos, ¿no? Por Sí. enfocarnos al mundo exterior, como dice acá, y esa conciencia queda impura, nuestra conciencia queda impura. El problema central, Arjuna, radica en el deseo y en la falta de paz interior. El deseo de recoger los frutos de las propias acciones genera preocupación por el fracaso, y esto da por resultado la mente vacilante de la que antes te hablé. Preocupado por los frutos de tus obras, te evadirás del presente hacia un futuro imaginario y por lo general temible. Entonces tu ansiedad te privará de energía y para agravar aún más las cosas, caerás, perdón, en la inacción y la pereza. Claro, Ningún objetivo se logra, oh guerrero, en el futuro, sí. solo en Gracias, el Andrea. presente. Sí, gracias, Andrea, hasta ahí. Y ahora vamos a pasar, es como para darnos cuenta que nosotros cuando
la mente está ansiosa y desea algo, ya está pensando en el futuro, entonces no vamos a poder salir de ese círculo vicioso. Y pensando en el futuro, tememos. Por eso habla mucho del temor, que tiene que ser erradicado, ¿no? El deseo, la ira y el último, el temor. Y Andrea, fíjate el capítulo, perdón, en el mismo capítulo, el 62, que está, son dos juntitos, 62 y 63, ese párrafo, ahí está eso que dice la espiral descendente que nos lleva a la ruina. La Si espiral querés, si querés leer. descendente Sí, que nos lleva a la ruina consiste siempre en el mismo proceso. De las cavilaciones sobre las tentaciones mundanas surge el apego a los objetos de los sentidos. Del apego de los objetos de los sentidos nacen los deseos egoístas. Los deseos frustrados hacen estallar la cólera. De la cólera surge la ilusión. Esto provoca confusión del entendimiento y hace que se olviden las lecciones de la experiencia. Al olvidar las lecciones de la experiencia, se enturbia la razón y ya no se puede discriminar entre la verdad y la no verdad, lo real y lo no real. Por último, al perder la discriminación, el individuo se aparta de la única finalidad de la vida, que es la unión con la divinidad interior. Así, lamentablemente, echa a perder su vida. ahí está, gracias Andrea. Sí, es como para que quede presente esto que está bárbaro, de cómo nos arruinamos en el mundo fenoménico, nos quedamos enredados y de ahí nos salimos. Bueno, y para terminar acá, podría agregar esto de que cuando dice Arjuna, ¿por qué no se lo das a todos, a todo el mundo el Bhagavad Gita? ¿Qué vivo sos? ¿Se lo das solo a los sabios que ya saben demasiado y los pobres que no saben nada y son ignorantes? Y Arjuna contesta, Krishna, perdón, contesta y dice, no, Arjuna, esto está ahí para todos, pero ¿qué pasa? No depende de mí, depende de la persona, ¿no? Como hablamos recién, los cuatro buscadores, y algunos ni lo buscan. Y da el Eh, ejemplo del sol. El que se pone bajo techo no lo recibe, pero el sol sale claro. para todo. Exacto. Y Baba hacía el ejemplo del imán. Dice, yo soy el imán. Y todos ustedes son limaduras de hierro, pero si están oxidados, y bueno, no es culpa del imán. Así que es como que dice Krishna, bueno, por ahí decía, la falta está en el aspirante. La falta está en el aspirante y No es sus problema mío, dice. aspiraciones. Claro, claro, no es problema mío. Y sus aspiraciones, no en la actitud del Señor. ¿Por qué dice Krishna esto? Porque sus aspiraciones, ese aspirante medio falso o mundano, busca todo lo que está en el mundo y considera que es un camino muy largo esto de llegar a Dios y lo deja al costado. Solo busca lo que es rapidito aquí y ahora, ¿no es cierto? Y habla de la rapidez del karma, la inmediatez de lo que consigue con el karma. Hace algo y lo consigue. Así que no quiere meterse en algo que va a llevar, fíjense como decía acá, larga y ardua lucha. ¿Eh? Los que han logrado el conocimiento fue después de una larga y ardua lucha. La gente quiere el aquí y ahora. Así que ya, todo ya, llame ya, para tener, Dame ya. para curar la enfermedad, para conseguir lo Pare que de sufrir, sufrió. pare de sufrir. Pare de sufrir. Gracias, gente, gracias. Nos vemos. Gracias, Ardo y Andrea. Seba, querido, ¿qué estás sintiendo de estas cosas que hemos leído y compartido? Bueno, hola hermosa gente, buen día. Gracias, Swami, por la invitación y gracias a ustedes por todas las reflexiones hermosas y por esta mañana de sábado en comunión con Swami, Sairam. Este, bueno, este tema de las castas está muy bueno, la verdad, porque invita como a hacer una profunda reflexión y además lo siento como que es muy sincrónico con todo lo que habla el Gita, ¿no? El Gita te dice que más allá de la tarea que uno está haciendo, lo importante es que se haga o sea, de forma desinteresada y como una ofrenda hacia Dios, ¿no? O sea, y el hecho de la situación de las castas, que es como que vienen en clanes dentro de la familia, como algo que dentro de la cultura, esta cultura en particular se viene honrando de generación en generación, hace la tarea que cada persona está haciendo algo sagrado, algo que Dios ha dispuesto.
O sea, Swami nos habla de que para ser felices tenemos que alcanzar Santosham. Santosham es contentamiento. Cuando una familia es como un organismo, una familia tiene una sabiduría que se va acumulando generación en generación. Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, mi padre estudió medicina y mi madre estudió secretaria médica. Y yo también hice una carrera paralela que era diseño industrial, que no tiene nada que ver con el tema del linaje. Sin embargo, por la experiencia de ellos en el ámbito de la medicina, tengo un montón de cosas acumuladas porque me siento en la mesa a charlar con ellos y salen de esos temas y es una sabiduría que se va transmitiendo de generación en generación. Además de esa posibilidad que trae esta sabiduría organísmica de la familia, digamos, que puede pasar dentro del rubro de los yatrillas o que puede pasar dentro del rubro de los brahmines o bueno, las distintas personas que va describiendo. El tema de que esto se ofrende a Dios le da toda la riqueza porque como decían recién Dardo y André como estaban leyendo, el fin último es la realización del espíritu, la comunión con el ser interno en nuestro corazón. Ese es el objetivo más grande. Entonces, que la tarea surja como una ofrenda a Dios le da una riqueza muy especial a esto. Finalmente vamos a decir que también los caminos hacia Dios son diversos y que cada persona se acerca al Señor por el camino que le es más afín. Este es una propuesta que trae la cultura de la India, digamos, para acercarse a Dios, el tema el tema de las castas y el tema de honrar una tarea de forma que se venga transmitiendo por generaciones y que se transmite esa sabiduría por generaciones. Pero vamos a ver, digamos, que hay otras culturas. Dios honra a todas las religiones, Swami honra a todas las religiones y hay otras religiones que tienen otra forma de ver el acercarse a Dios. Pero en todas concluye algo esencial que es la tarea como una ofrenda al Señor, digamos. Lo que uno esté haciendo lo hace como algo para Dios y ese es el fin de la cuestión, que sea, yo lo siento así, digamos, también sincronizo con eso. Este, Muchas veces las cosas que pasan en nuestro entorno, Swami nos dice que nosotros hablamos de la libertad, pero que en este estadio no existe la libertad. En este estadio somos prisioneros. Somos prisioneros que estamos tratando de hacer lo mejor posible para recobrar nuestra libertad. O sea, tenemos que tener una buena conducta para que poder trascender este estadio en el que estamos, ¿no? O sea, el estadio los budistas van a llamar el bardo en el plano del samsara de la tierra, digamos. No es nuestro hogar este espacio. Nosotros venimos nuestra alma viene de planos celestiales y estamos acá para hacer el juego divino donde Swami nos dice que estamos para aprender a amarnos unos a los otros, que ese es el juego. Pero para alcanzar nuestra libertad, digamos, tenemos que cumplir con nuestra conducta, tiene que alcanzar la excelencia para que nuestra condena se reduzca, si lo quisiéramos expresar de alguna forma. Swami nos dice que no estamos libres acá. O sea, todos estamos atados por cosas. Y que tenemos que realizar nuestro Dharma, dice el Bhagavad Gita. Aceptar nuestro Dharma y hacerlo con excelencia. Esa sería un poquito mi reflexión sobre esto, ¿no? Que no quiere decir que sea la última verdad, porque cada uno hay cosas en las que sintonizamos y cosas que no. Pero pasa así, yo me veo con mis amigos y me dicen, Seba, ¿cómo no te dedicaste a la pintura? ¿Cómo no te dedicaste? Porque, qué sé yo, alguna vez con 13, 14 años me fue bien en un concurso de perspectiva y bueno, y me dieron algún tipo de condecoración. ¿O cómo no te dedicaste a otra cosa? Y sin embargo, cuando yo termino un día entero de atender pacientes, estoy feliz, me siento contento. Siento que hice que algo del linaje familiar siguió conmigo y siento que lo hice con amor, lo ofrendí a Swami desde que empecé al día y fue hermoso. Le hablé de Dios a cada uno que me encontré que estaba rengueando de alguna cosa, Mm. como
decía Marcos, tuve la gracia de poder hablar de Dios un poco y me sentí contento. Entonces es el cómo hacemos la cosa, más que el qué es lo que hacemos a veces, ¿no? Bueno, no me quiero volver a Está aburrir bien. largo. Zaira, muchas gracias. Qué lindo, es cierto, es cierto, es cierto. Qué lindo. Antes del cierre de Marco, y queremos escucharlo a ver qué sobre las castas, si alguien quiere expresarse, ahí en el chat pongo bastantes cosas, pero no todos están conectados al chat. Si alguien quiere expresarse, siéntase cómodo y libre. Este, o bueno, a pesar de que Marco ya empieza, después si alguien quiere decir algo, siéntase cómodo. Bueno, Marco, a ver, ¿cómo es el tema de las castas, Marco? A ver, que está un tema complicado, ¿viste? Que por lo menos a nivel mundial es criticado. Ok, ya. Entré en una camisa de 11 varas. Esto es la exposición de Marco Erice, vos sos el Atma, no te da problema. Hay algo que nos puede, a mi juicio, siempre al juicio de Marcos, ¿ya? El personaje. Y es que Swami nos dice tiempo, lugar y circunstancia. Entonces vamos al principio de las cosas. Krishna dice, cuando le habla a Arjuna, hay un método. Entonces ya habla de un método para reavivar el Dharma, la tarea para la cual he venido. Y es la organización. Estamos hablando de método, de las 4 clases o varnas, chaturvarniam, basadas en la actividad y la cualidad o característica de cada uno. Entonces, hay atributos, ¿ya? El karma, la actividad que realiza la persona y la cualidad característica de cada uno. Entonces, aquí habla del modelo. ¿Cómo se ve hoy desde el punto de vista de los estudios? Una cosa, y a veces hay una confusión, esto se estudia en psicología social. Una cosa son las instituciones y otra cosa son las organizaciones. La institución, por ejemplo, justicia, tiene organizaciones, tiene el Palacio de Justicia, tiene las cámaras, tiene la legislatura, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los organismos que se encargan de la aplicación de la justicia. Pero la justicia como institución es un conjunto de principios. Entonces, siempre a juicio del personaje Marcos, tenemos que entender lo que dice aquí la enseñanza de Krishna respecto a eso. Por ejemplo, voy a leer primero lo que dice Krishna y lo voy a llevar a la realidad actual. El sistema de castas o clases, varna, es esencial para el funcionamiento del mundo. O sea, Krishna le da un valor potentísimo, pero su significado no es fácil de captar. O sea, ya nos pone que no es algo accesible a Ahí estoy todos. yo, ahí estoy yo. Bueno, algunos se desvían por creer que causa inquietud y divide a los hombres. Pero si se analiza el problema, entonces se verá claramente cuál es la verdad. Entonces, aquí Krishna dice, bueno, no hables sin concluyas, sin analizar, sin estudiar, sin profundizar, que ese es el tema de castas. Y es verdad, digamos, digamos, a buen puerto has llegado, Horacio, que desde chico yo he venido estudiando este tema de las castas y me encanta. Considerar que el sistema de castas no es benéfico solo muestra ignorancia. Un juicio semejante crea confusión. Yo he establecido esta organización con el objeto de promover el bienestar del mundo, o sea, su tranquilidad. Loka Kshema. ¿Ya? O sea, loca de tierra y Kshema. ¿Ya? Las castas ayudan al hombre a elegir las actividades. Ajá, de acuerdo con sus capacidades. Entonces ya le da otro matiz, la capacidad. Y de esta manera realizarse a sí mismo. Perdón, Sin, perdón, porque esto es importantísimo. O sea, no es genéticamente familiar que uno lo logra, digamos, sino que ya está justamente, hablando de individualidades. dice ahí por eso, la actividad que vaya de acuerdo a la capacidad.
lo que decía Marcos hace un momento, Marcos Echeverri, decía, ok, él como consultor, ¿dónde está? Después voy a hablar sobre eso. Sin esa diferenciación, el hombre no puede lograr la felicidad ni por un momento. Entonces, ¿cuál es el atributo? O sea, la casta ayuda al hombre a elegir la actividad que vaya de acuerdo a su capacidad. Por lo tanto, no es algo desde el punto de vista organizacional instituido, Bien, ¿ok? Sino que es instituyente desde el individuo está y bien. no desde la institución. Esto es importante entenderlo, porque esta es la parte que me llamó la atención, digamos, la atención. La casta ayuda al hombre a elegir la actividad que vaya de acuerdo con sus capacidades. Y ese es el matiz. Y de esa manera realizarse a sí mismo. Sin esa diferenciación, el hombre no puede lograr la felicidad ni por un momento. Uno tiene que seguir aquello que siente para realizarse a sí mismo. O sea, sentir ese svadharma, sentir aquello que le gusta y no aquello que le han impuesto. Para Claro, lograr el éxito, y aquí sigue Swami, en las actividades, el sistema de castas es como el mismo aliento. Aquellos, y aquí viene, digamos, lo que viene a ser la matriz institucional, no organizacional de Krishna, cuando dice, aquellos que están dotados del guna sádvico, que han alcanzado el pleno conocimiento de Brahman, que promueven la vida espiritual, moral y progresista, que ayudan a los demás a lograr la bienaventuranza de visualizar la realidad de su naturaleza, esos son los brahmines. ¿Ok? Entonces aquí da, digamos, algo que es importante. No es el personaje que está ocupando un rol que de repente no tiene alguna sádvico, sino es aquel que tiene alguna sádvico. Entonces la pregunta que surge, si aquel que tiene ese guna sádvico se encuentra socialmente como un empleado, ¿acaso deja de ser un brahmin? O sea, digamos, y lleva esa actividad. Y al revés, aquel que está en un cargo de jerarquía altísimo dentro de una de las religiones del mundo, como el cardenal este que de Estados Unidos, que se dedicaba a tener, digamos, una acción inadecuada con niños y que fue condenado tanto por la justicia como la iglesia. ¿Acaso ese tenía algún sádvico? No. Entonces, ¿cómo se comprende esto? Sigamos. Sigue diciendo Krishna, aquellos que montan la guardia y protegen el sólido sistema político, la ley y la justicia, por un lado, así como el bienestar y la prosperidad del país, que protegen el orden moral establecido y mantienen controlados a los malvados y a los inmorales, que acuden al salvamento de los débiles y de los afligidos, esos son los guerreros, los chakrillas, sobre todo acuden al salvamento de los débiles y de los afligidos. Madre Teresa, ¿en qué rol estaba? Ok, Madre Teresa de Calcuta, ¿en qué rol estaba? O sea, ella se dedicaba a cuidar y a proteger a los afligidos y a los débiles. Era una chatría. Dejo todas estas, digamos, preguntas para ver la parte final. Dice Swami, como Krishna, aquellos que almacenan y proveen dentro de los límites apropiados, la connotación, límites apropiados, lo necesario para que toda la gente pueda llevar una existencia feliz, son los vaisas o los comerciantes. Pero habla de los límites apropiados, no aquellos que quieren apropiarse de todo. ¿Esos son vaisas? Y así como se ha establecido, y luego colocan los cimientos del bienestar, colocan los cimientos del bienestar humano mediante la actividad del servicio y aportan la fuerza y los músculos son los sudras. Ok, están los obreros de las construcciones, están los obreros de las rutas, están los empleados, digamos, en las empresas multinacionales, están aquellos que están dentro de la inteligencia artificial. ¿En qué rol están? ¿Son los sudras? Y vamos a los últimos que no están nombrados aquí, que hoy la sociedad los está teniendo, que son los llamados Dalits. Los Dalits son los descastados, pero eso se suscita muy fuertemente en India todavía sobre el modelo de sociedad
tomado como ejemplo, ¿ok? Que son los Dalits, los descastados, que hay organizaciones que se dedican a elevarlos y sacarlos de clases, o sea, subirlos de clase. Entonces, así es como se han establecido estas 4 castas. Y dice Krishna, si estas castas desempeñan los deberes que se les han asignado, la humanidad alcanzará un progreso cabal. Pero recordemos que estamos en la era de Kali. Y en la era de Kali es el gran desorden, total desorden, que empezó desde el momento de la época de Krishna. O sea, cuando Krishna es, digamos, alcanzado por la flecha y desencarna, toda la familia de Krishna, que era como 500 personas, ya fueron muertos. O sea, ahí comenzó el gran desastre. Entonces, hoy está todo mezclado. Y Entonces dice Swami, ¿ah? Marco, la ignorancia también y confusión viene de que el que evalúa este tema con poca no profundidad, me incluyo, confunde clases con poder adquisitivo, y no es así, es con actividad. No es que una clase se está refiriendo a una clase media, una clase alta, ahí viene la confusión. Tiene que ver con la actividad que uno realiza, porque un sudra puede tener más dinero, por decir, estar en una Sí. posición económicamente muy, muy superior a otra clase, a otra casta. Por ejemplo, que Swami ha hecho una referencia, y hablo de Baba, no de Krishna, cuando decía, quién es aquel que está más cercano al autoconocimiento? ¿Ya? Y hablaba de Tata, ¿ya? El dueño de Kia, Sí, digamos, que también era un devoto un de Baba. comerciante. Sí, pero es que sí, uno de los empresarios multimillonarios, murió ahora, pero multimillonarios de la India. O este hombre, ya que un multimillonario también de la India que acaba de casar a su hijo, donde la sola fiesta del casamiento fueron 500 millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿en qué casta está? ¿Ok? Sigo. La gente en la India es en verdad bendita, pues considera cada acto suyo como la mera ejecución de la orden del Señor, como algo que la conduce hacia su gracia. Hay, dice Swami, ahí va, ¿no? Hay que reflexionar sobre este punto, es un tema importante. El divino mandato se encuentra ahora ante el gran peligro de verse reducido a la nada. Es todo un tema. ¿Ya? Bangalore, por ejemplo, es considerada en India la ciudad de mayor expansión de la inteligencia artificial, al mismo tiempo que de la armada, o sea, digamos, de la construcción, las grandes empresas de construcción de las armas de la India, ¿ya? O sea, y de todo lo que es las armas de las diferentes ejércitos, armada, fuerza aérea, etcétera. Entonces, dice, si los dirigentes cambian este sistema de clases, el mundo no obtendrá el bienestar. Mucha gente arguye y opina que la India llegó a la triste condición en que se encuentra debido a este sistema de castas. Pero de estas personas, dice Swami, deberían reflexionar un momento y formular estas otras preguntas. ¿Ha sobrevivido el país como resultado de este sistema o ha llegado a esta triste condición porque el sistema se ha debilitado? Ah, entonces, basada en esta atinada conclusión, podrán aconsejar la eliminación de las castas. Si la gente critica la organización de las castas sin haber hecho una investigación imparcial, su opinión no debe tomarse en cuenta. Por supuesto, es un hecho que el sistema se ha desviado de su propio sendero y se ha encaminado en direcciones equivocadas. Y esto lo han notado muchos grandes hombres. Y aquí viene el tema interesante. Por ejemplo, ya, Diosdado Cabello en Venezuela es el comandante en jefe de todas las fuerzas debajo de Maduro. ¿Ya? O sea, pero es el que dirige todo esto. Y es militar, es un general, ¿ya? O teniente general. ¿Ok? Entonces, ¿él es acaso un chatría? Cuando es, digamos, es considerado por el mundo como uno, junto con Maduro, uno de los mayores narcotraficantes y que se le ha puesto precio a su cabeza. Por el otro lado, Mahatma Gandhi. ¿Cuál era el rol de Mahatma Gandhi? Era, él, digamos, presentaba, él, digamos, para lo cual fue reconocido como el símbolo del ahimsa, pero en su forma de actuar, de liderar,
cómo iba liderando en ese momento a las masas del país para transformar la India y hacer que la India sea independiente de los ingleses. ¿No, acaso no tenía un rol de chatría? ¿Acaso no protegía a la gente? ¿Acaso no se encargaba de los más débiles? ¿Acaso digamos, y todos los que eran lo importante, digamos, no importaba la casta, los que sufrían? Entonces, o Nelson Mandela, cuando llevó adelante a Sudáfrica, ¿cómo era? De eso podría hablar más Guillermo, que estuvo en Sudáfrica. Pero, ¿cuál era el rol de él? ¿Era acaso un chatría o era un educador? Entonces, sigue diciendo Swami, el sistema de las clases no es la causa de toda esta confusión. Entonces volvemos. O sea, él establece cómo debe ser. Dice, para justamente ordenar el dharma del mundo. Él establece la regla de juego. O sea, allí, digamos que hoy, digamos, como decía al principio, no es la organización, es la institución, los valores que justamente gobiernan esa institución. ¿Y cuáles son los valores de las diferentes instituciones religiosas? Que el mismo Swami dice que son los mismos, que todos llevan a lo mismo. ¿Cómo es la religión católica? Perdón, un segundo. Nosotros en Occidente, que tenemos el modelo de la religión cristiana, ¿ya? ¿Cuál es el valor institucional? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los ideales? Los ideales del Islam. Es interesantísimo estudiar los ideales del Islam y del sufismo. Los hebreos con la Torá es fantástico, ¿ya? O sea, es interesante ver todo esto de las diferentes religiones. Entonces, por un lado, son los valores, pero ¿cuáles son los valores digamos, de los militares? ¿Por qué Karna, por más que estuvo del lado de los Kauravas, es considerado hoy justamente como el que rige de alguna manera los militares en India? Si ustedes vieran, yo no sé, pero lo he vivido y lo he visto y a veces todavía lo veo, digamos, no es fanatismo, sino el fervor que ponen ciertos militares en el nacionalismo de la India. Interesante fue ver cuando ellos estaban sometidos a no tener la bomba atómica y sin embargo hicieron todo y la obtuvieron. ¿Ya? Y cómo el fervor de ellos. Entonces, hay devoción. De hecho, hoy hay filmes en Netflix que lo muestran. Entonces, la pregunta es, ahí está el valor, no en la organización, sino en los valores institucionales que se aplican en diferentes organizaciones. Pero aquí también Swami dice algo interesante. Dice, este sistema es esencial, no solo para la India, sino también para el mundo. Pero en países fuera de la India, este sistema no es desconocido. El nombre podrá ser diferente, pero su funcionamiento, y aquí viene interesante para nosotros, es el mismo. Y él dice, hay 4 clases de personas, no habla de organizaciones. ¿Ya? Esto es importante, habla de 4 tipos de personas. Los que enseñan. ¡Wow! Entonces, aquí Swami pone, una de las castas son los educadores. Entonces, qué interesante la institución educación. No importa si es escuela, universidad, ¿ya? O primaria, pero habla de los que enseñan. Y Swami nos dice algo interesantísimo. Y él dice que un educador tiene la posibilidad de transformar 1000 familias. En el programa Educare lo tenemos eso. Swami lo explica allí. Después dicen, los que cuidan Rakshasa Varga, ¿son solo los militares? ¿Acaso, digamos, las personas que cuidan a los ancianos no es una casta de todos los que se dedican a cuidar a los gerontes? ¿Ya? O las personas las enfermeras que cuidan en un hospital, o las técnicas de enfermado. Inspector de tránsito. Bueno, justamente, o sea, ¿cuáles son entonces? Aquí habla de las personas, no habla de las organizaciones. Después dicen, los que proveen, ¿qué tipo de provisión?
ya no solamente comida, hay otros que proveen, digamos, medios para poder trabajar, otros, en fin, hay diferentes organizaciones no gubernamentales que hacen eso en el mundo, ¿ya? Y que hay muchas personas que tienen el sentimiento. ¿En qué lugar ponemos, digamos, en este caso, a la ex esposa de, de Jeff Bezos, ¿ya? Que gana billones de dólares todos los meses, digamos, pero mucho dinero por tener, no sé, el 4 o 5% de las acciones de Amazon. ¿En qué lugar está esa persona? Y ella distribuye y tiene 800 organizaciones no gubernamentales a las cuales, decía en su momento, no sé si ahora, les entrega dinero para qué, para ayudar al mundo. Pregunto, ¿no? Bill Gates, bien concreto, en el aquí y ahora, tiempo, lugar y circunstancia. Él coloca, como él dice, el 90% de su dinero lo está poniendo en la fundación para eliminar, que actúa mucho en África, para eliminar, digamos, los virus, los parásitos, ya el ébola y todo tipo de enfermedades. Entonces, muchos lo ven como, digamos, lógicamente, gana mucho dinero con todo lo que es el sistema Windows, etcétera, y todo lo que es todos los aplicativos del Microsoft Word, etcétera, o Microsoft 365. Pero el dinero que gana, ¿dónde lo pone? Es interesante esto, o sea, él está consciente de eso. Y muchos así. Entonces, la idea es un proveedor, ¿ya? Es un cuidador. Y por otro, los trabajadores, dice Swami. Entonces, pero los gunas, la pregunta es, ¿con cuál guna estoy actuando como guna principal? Porque todos, mientras estemos encarnados, salvo los que son sabios, que ya están en el guna sádico y que actúan desde el no mente, tenemos gunas, digamos, y los tres gunas actuando. Estamos en el proceso, ya dentro del progreso hacia la realización. Pero ¿con cuáles estamos trabajando? Marcos, lo pongo entre comillas, este personaje, por más que está, digamos, viene trabajando como consultor, ¿ya? Tiene claridad de que le encanta educar, pero se siente un guerrero, un chatría. Y sí, he actuado muchas veces como chatría, sin estar dentro del organismo militar. Y ahí viene lo que tú hablas al principio, Horacio. Entonces dice, pero en la India, dices, Baba, ¿no? Las clases se determinan por el origen del individuo y en otra parte del mundo por la actividad desarrolla o karma, o sea, por el trabajo que cada uno desempeña. Y esa es la distinción. Entonces nosotros tenemos que actuar en función, a mi juicio, tiempo, lugar y circunstancia. En la India las clases se determinan por el origen, pero en otras partes del mundo por la actividad que desarrolla o karma. ¿Cuál es el karma del consultor? Ya que tenemos aquí dentro del grupo, somos tres, no sé si hay alguien más. Andrés no está hoy, no está hoy Andrés Cornu, que también trabaja como coach, ¿ya? En fin, a lo que me refiero, que aquí, digamos, la actividad, digamos, es diferente, o sea, es la actividad que desarrollamos, o sea, por el trabajo que cada uno desempeña. Esa es la distinción. Ahora bien, dice todavía Swami, entre los brahmines que fueron honrados al ser colocados en primer cuadro, muchos son los que han abandonado el sendero y se han perdido por caminos indignos. Y sí, ¿eh? De igual manera, en la cuarta casta, la de los sudras, se pueden ver muchos que están motivados por ideales sagrados. Y ahí viene lo interesante, por elevadas aspiraciones espirituales y que están luchando por lograr pureza mental como un medio de realizarse. Por el solo hecho de que estas cosas sucedan, no es apropiado concluir que la organización de las cuatro castas que está dividida en la sociedad humana es inútil. Ahora bien, veamos lo que está sucediendo con los Dalits en India. ¿Qué pasa con aquellos que alcanzan grados universitarios? ¿Dónde se rige más esto, el de las castas, desde el punto de vista de modelo, por más que no se aplique hoy? Y se aplica en los matrimonios. En los matrimonios es donde más se ve la división de las castas. Dice, tú no puedes casarte con esta mujer que es de otra casta. Pero hoy en día está sucediendo cosas que
rompen ese esquema. Y hay personas que pasan de una casta a otra, que es como más una división social y no por los gunas, como dice Swami aquí. Entonces, es importante ver, digamos, desde el punto de vista, y siempre a mi juicio, qué es donde debemos nosotros poner el acento. Y es en el hecho de lo que establece Krishna como gunas relacionados a las actividades y no como lo que tendría a ser el esquema, lo que llevaría la organización en el mundo, y no ver cómo es las organizaciones hoy, sino el sentimiento de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la guna que prevalece? Y Swami lo dice, ¿ya? El que está enfocado en el querer acercarse al tener bienestar, y bueno, él está en el guna de rayas, o sea, le interesa tener cosas y cosas y cosas, pero se enfoca hacia dónde, hacia las cosas del mundo, y eso es lo importante. Entonces, no está el problema en el guna, el asunto es hacia dónde lo dirige, hacia Meda o hacia Budi. Muchas gracias. Jai Sairam. Jai Qué Sairam. lindo, qué Jai lindo. Y bueno, Sairam. como después lo subimos a YouTube, el que tenga comentarios, sensaciones, así lo comenta ahí y nos nutrimos todos también. Qué lindo, gente. Sábado que viene, Dios mediante, comenzamos el capítulo 9. Uno interesante. Om. Shanti, Shanti, Shanti.